Argentina, con una inflación interanual que supera el 114%, tiene las esperanzas puestas en el gasoducto Vaca Muerta para reducir sus importaciones en combustibles. El gobierno, mientras tanto, continúa buscando inversionistas para poder desarrollar el ambicioso proyecto. Algunos analistas pronostican que con la explotación del gasoducto, Argentina podría producir 1 millón de barriles de petróleo por cada día para el año 2030. ¿Podrá Vaca Muerta ayudar en la crisis económica y energética del país? Lo discutimos. Lo discutimos con Javier Marcus, él es economista y se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros, Javier. Gracias, Jennifer. Y llevamos una década más o menos, Javier, escuchando sobre el potencial de Vaca Muerta, pero parece que ya es una realidad, al menos el primer tramo para este 9 de julio que va a ser la inauguración. Cuéntele por favor a la audiencia qué es este proyecto. Bueno, Vaca Muerta es un área de explotación de hidrocarburos no convencionales que empezó su explotación, si bien se conocía desde los años 30, empezó su explotación en el año 2011, es decir, hace no tantos años, digo, es un proyecto bastante nuevo dentro de lo que se consideran producciones de petróleo, que normalmente llevan muchísimos años, y ese crecimiento fue bastante bajo porque los precios del petróleo, la curva de aprendizaje fue bastante lenta, diríamos, porque los precios del petróleo no acompañaron, pero la crisis que se generó con la guerra de Ucrania elevó los precios del gas y aceleró todo el proyecto. El gasoducto que hacías referencia recientemente, el gasoducto Néstor Kirchner, tenía un plazo de construcción de 2 años y se logró hacer en 1 año. Empezó hace pocos días a funcionar y claramente tiene un ahorro en las importaciones de Argentina. Argentina hoy tiene una balanza comercial negativa, es decir, que importamos más de lo que exportamos. Y además tenemos esta inflación que nombrabas y la crisis que nos acompaña hace tiempo. Y es un proyecto de largo plazo. Las estimaciones, como decía, son de 1 millón de barriles para el 2030, que equivaldría a 20.000 millones de dólares de exportaciones. Vale decir que, por ejemplo, este trimestre, para tener una noción de qué significan 20.000 millones para Argentina, este trimestre el déficit comercial de Argentina, es decir, lo que importó sobre lo que exportó, fue de 1.390 millones, es decir, que 20.000 millones adicionales claramente cambiaría la matriz productiva y la balanza comercial de la Argentina. Me gustaría meterme en este tema. ¿Cuánto ahorraría? Porque yo tengo aquí, me corregirá Javier si estoy equivocada, el costo de esta parte del gasoducto fue de 2.700 millones de dólares. Es decir, Argentina tenía o tiene el petróleo y el gas para autoabastecerse, pero no tenía la infraestructura para transportar ese gas y ese petróleo y seguía importando estos productos, por supuesto, del exterior. Con esto, ¿cuánto se va a ahorrar entonces si se logra autoabastecer y transportar ese gas y ese petróleo? Esto es parcial, diremos que no es todo o nada. Diremos, la construcción de esta etapa del gasoducto, vale decir que lo que se terminó es una primera etapa, que es la que llega hasta la provincia de Buenos Aires, permite un ahorro estimado de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de exportaciones, es decir, todavía no es la solución, pero no es solamente el gasoducto, sino las distintas inversiones que se están haciendo en Vaca Muerta. Y lo más importante para los próximos años es que exista el marco legal y propicio para que se produzca la licuefacción del gas en Argentina. Es decir, porque para poder exportar no solamente, primero hay que llegar de la roca a transformarla en petróleo, en este petróleo no convencional, el shale, tanto petróleo o gas. Pero lo más importante es pensar que el gas llegue luego a los puertos de Argentina, pero una vez que llega al puerto, ¿cómo va ese gas a otros países? Como por ejemplo, si quisiéramos exportar gas a Europa, hay que licuarlo, hay que transformarlo dentro de un barco y llevarlo. Así que se han hecho Sí. inversiones enormes, se estiman aproximadamente que lo que se invirtió hasta ahora son unos 15.000 millones de dólares, que es muchísimo para un país como este, y además inversiones que suceden en medio de una crisis, ¿no? Inversiones que llegan a Argentina donde los argentinos tratan de sacar sus dólares y sin embargo en el medio hay dólares ingresando. Exxon, por ejemplo, anunció ahora la nueva construcción de otro gasoducto más pequeño, obviamente, que el que hablábamos antes, pero hay varios nuevos que se están construyendo, hay obras de infraestructura enormes, pero dentro de un país que está en crisis. Entonces, por ejemplo, se construyen obras nuevas, pero al mismo tiempo hay carreteras de la zona de Vaca Muerta, que está en varias provincias, pero principalmente en Neuquén,
donde Ujú, cuando llueve se corta la ruta. Entonces es claro. inversiones en un país pobre que va a tener también muchos años hasta lograr este punto que decías de no importar. Es decir, ahora reduce los gastos de importaciones, pero Argentina sigue teniendo un déficit energético y el año pasado, bueno, en 2022, Sí, el gasto adicional no esperado fue de 7.000 millones de dólares. Es muy Javier. grave para... sí, Hay dos perdón, cosas. Jennifer. Es que tengo poco tiempo y el tema es muy interesante. ¿Usted cree que Argentina puede pasar de importar grandes cantidades de gas y petróleo a ser un exportador, como lo hizo incluso Estados Unidos? Y lo otro, ¿este proyecto puede ayudar a paliar la delicada situación económica que tiene Argentina en este momento? Estamos hablando de una inflación interanual por encima del 110%. La respuesta a las dos cosas rápida es sí. Argentina gasta, vamos por la segunda primero, Argentina gasta más de lo que puede normalmente, Mm, exporta granos y otros productos primarios, pero después llega un momento donde no puede contener ese gasto y licúa el gasto. ¿Cómo lo licúa? Bueno, con inflación. Entonces, ¿cómo sí. podríamos pasar a una situación donde obviamente habrá que reducir el gasto, pero también a poder pagar lo que gasta Argentina con mayor producción y mayor exportación, la obtención de más dólares, más divisas a través de la exportación de petróleo y de gas, y Argentina tiene el petróleo y el gas para hacerlo. La reserva de Vaca Muerta no solamente es grande, es una de las más grandes del mundo, depende cómo se la mida, pero en gas y en petróleo entre el segundo y el cuarto puesto, con una capacidad de una eficiencia en transformación a petróleo mejor, por ejemplo, que las reservas de Estados Unidos. Así que claramente esta es una posibilidad, faltan unos años, pero junto con el litio y la soja serán los pilares para salvar a Argentina si es que se puede salvar. Bueno, y se me queda por fuera el tema de las personas que están contra el fracking, que eso se ve mucho en países latinoamericanos y la explotación con vaca muerta sería a través de este método, pero bueno, se me acaba el tiempo, así que lo quedamos debiendo a la audiencia. Gracias por explicarnos, Javier. Al contrario, un gusto, Jennifer, hasta pronto.